Tuvimos un culto en la mañana tremendo, de verdad. Disfrutamos la palabra, lloramos aquí. Fue especial y tengo una expectativa igual para este servicio. Que Dios pueda hablar a tu corazón, a tu vida, que la palabra de Dios penetre hasta ahí, hasta donde nadie ve y allí te dé vida. Ahí haga una obra especial en ti. Ese es mi anhelo, es mi deseo. Padre, te damos gracias, Dios, y delante de tu presencia estamos, Dios mío, confiando en que tú tienes un plan perfecto para nuestra vida, Dios. Señor, te pedimos, Dios, que de tu trono pueda venir un tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros, Dios. Seamos fortalecidos en tu presencia en esta tarde, Dios mío. Podamos experimentar de ti, Señor, a través de tu palabra, ese amor, esa confrontación, esa sanidad, todo lo que tu palabra provee para nuestra vida. Tu palabra no retorna atrás vacía. Una vez es enviada por ti, cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Dios. Estamos confiados que tu palabra hoy causará un impacto en nuestra vida, Dios, para siempre, Dios eterno. Te pedimos, Dios, que nos visites con tu palabra. Mientras nosotros disponemos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra, Dios, sé tú bendiciendo, Dios, de alguna manera el esfuerzo de cada uno de los que han llegado a este lugar y no dejes que regresen atrás con hambre, Dios mío. Cada uno de ellos pueda llevar la semilla de tu palabra en su corazón y en su alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Vamos a calentar motores para arrancar este mensaje de la palabra de Dios. He titulado este mensaje, Todos tenemos un Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní. Y quiero invitar al libro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Esta historia es interesante porque se repite en los tres evangelios. Tanto Mateo lo registra, Marcos lo registra, Lucas lo registra. Estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos, que no es otra cosa que ver lo mismo, ¿verdad? Esta gente o vieron o fueron discípulos de gente que vio lo mismo. Por lo tanto, las historias son bien interesantes. Cuando se repiten cada uno de ellos tiene detalles. Algunos detalles coinciden, otros detalles son distintos, porque si nosotros tres vemos un mismo suceso y lo contamos de acuerdo a nuestra propia personalidad y lo que vemos, ¿verdad? Entonces, a mí me resulta interesante, unidos estos tres, aunque vamos solo a repasar Lucas, estudiando los otros dos, me da tantos detalles que enriquecen la historia de Jesús en Getsemaní. Y me da una idea también importante de cómo Dios ve o cómo Dios nos enseña o cómo la vida cristiana de alguna manera es vivida. Ustedes saben que Jesús, decía Pastor Millo, es nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Hace unos domingos atrás. Y nuestro modelo a seguir no solamente incluye los momentos de victoria, de milagros, de prodigios, de bendición. Nuestro modelo a seguir también tuvo momentos de dificultad como Getsemaní. Y resulta para mí una bendición tremenda entender que esta es una falsa expectativa cuando tienes la idea de una vida cristiana sin problemas. Cuando yo entiendo que las dinámicas difíciles son parte de la vida cristiana, a mí me da tranquilidad, me da esperanza, porque sé que si Jesús padeció y Jesús vivió momentos difíciles, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por momentos de esta adversidad? Pero vamos a leer esta historia y vamos a tratar de extraer de esa historia lo mejor que podamos para nuestra enseñanza en este tiempo. Dice que saliendo se fue como solía al monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía,
oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me resulta sumamente interesante cómo esta experiencia del Getsemaní fue una experiencia de dolor, de angustia, y los otros escritores del Nuevo Testamento presentaban a un Jesús lleno de tristeza. Había tristeza, había angustia, dice que un ángel vino y le fortaleció. Y si tú tienes que fortalecer a alguien es porque hubo un momento de debilidad, ¿cierto? Había un momento en el que la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre parecieran que algo había ahí, ¿no? Notan la diferencia de no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Porque si Jesús es mi ejemplo a seguir y la vida de Él es normativa para mi vida, entonces este tipo de oración tiene que ser más frecuente en nuestra vida espiritual. El otro evangelio dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Déjame hacerle una pregunta y por favor sean sinceros conmigo, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes acostumbran a orar así? Señor, por favor, que no se haga lo que yo quiero. Señor, te pido, por favor, si me amas, no cumplas lo que yo quiero. ¿Cuál es la oración nuestra? Señor, te recluto en mi equipo, haz mi voluntad. Mi voluntad es como si fuera tu voluntad. Si tú haces lo que yo quiero, yo sería un hombre tan feliz en esta vida. Por favor, te pido. Y para asegurarte de que se selle, usted zapatea, hace una danza pentecostal. Señor, haz lo que yo quiero, por favor. Toda nuestra oración es: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, yo quiero. Debe de ser así. A veces decimos, debemos ser específicos, así que yo lo quiero de esta manera, así, así, así. Claro que hay un momento de orar por nuestras peticiones y hay un espacio para eso. Pero qué interesante que debe haber un momento en nuestra vida como parte de la oración de poder decirle al Señor: esto es lo que yo quiero. Pero yo estoy seguro que a mí me conviene más lo que tú quieras, aunque eso represente un momento difícil. Porque lo que Jesús estaba diciendo ahí es que la copa que le tocaba, si él podía, ¿sabes? Si podemos pasarla, la pasamos, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y qué era lo que quería? ¿Qué era lo que se enfrentaría después? Son momentos de dificultad y momentos de adversidad. Cosas que en muchas ocasiones las dejamos fuera de nuestro mensaje porque vende mejor una idea del evangelio donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde usted nunca llora. Jesús lloró angustiado, pero no se preocupe, usted no va a pasar por eso. Jesús tuvo tristeza, pero no puede estar triste un corazón que usted no va a pasar por eso. Usted no va a tener tristeza. Jesús pasó adversidades, usted tranquilo. Jesús dijo: en el mundo todo te sonreirá y te será color de rosa. Yo he vencido al mundo. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Todos nosotros tenemos nuestro Getsemaní, un espacio en nuestra vida, en nuestra historia, donde experimentamos angustia, donde experimentamos tristeza, donde experimentamos dolor, donde experimentamos debilidad, donde experimentamos incluso abandono, traición, desilusión. Todos esos son sentimientos que son muy compatibles con la vida cristiana. Y las experimentó nuestro maestro. La tristeza, y quiero resaltar, ¿verdad? Esta dinámica de la tristeza, porque ¿cuántos de ustedes alguna vez ha estado triste? Aquellos de ustedes que nunca les ha dado nada de tristeza, si cuando se acabe el culto me dejan por ahí la receta, se lo agradezco. Porque mira, a mí me ha dado eso. Uno se pone triste. Déjame ayudarle a definir tristeza, a ver si uno más gente al equipo de los tristes.
Tristeza es igual a un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, pesimismo, melancolía, están los melancólicos, falta de ánimo, baja autoestima y otros estados de insatisfacción. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha estado triste? ¿Alguna vez usted ha tenido un acontecimiento desfavorable que le ha llevado a llorar? De esas lloriqueaderas que se le salen a uno todos los mocos y todo así. Perdone lo gráfico, pero estoy tratando de ser real. ¿Alguna vez usted ha tenido esa experiencia de ser tan pesimista que usted piensa que nada va a salir bien? Nada va a salir bien. Usted no ha llegado al evento y ya usted se hizo en la mente que todo va a salir mal. ¿Alguna vez ha estado usted tan melancólico que cualquier cosa que le dicen le hace sentir mal, le ofende? Se siente, es como una tristeza que te persigue. De donde quiera que tú vas, ahí va la tristeza contigo. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo? Y no estoy hablando de físico por amor a Cristo, pero usted se ha mirado en el espejo y como que no se ha sentido tan contento con lo que está viendo. No estoy hablando de lo extra o lo que nos falta. Estoy hablando de las veces que te miras en el espejo y no te sientes tan feliz con la persona que estás viendo. Veces que has visto oportunidades frente a ti y has pensado que son buenas para otras, pero no para ti. ¿Alguna vez has sentido tanta insatisfacción por las cosas que has logrado en esta vida que te produce tristeza? Como el famoso, para esta edad yo pensé que yo tendría. La tristeza es un sentimiento que viene con frecuencia en nuestra vida y se presenta de diferentes grados de intensidad. Hay tristezas que son pasajeras, pero hay tristezas que se quedan contigo, ¿verdad? Y aquí vemos en esta historia dos formas de enfrentar la tristeza. La primera la vemos en Jesús. ¿Qué hizo Jesús ante la tristeza? Oró, ¿verdad? Oró. Pero esta oración no es la oración que a veces nosotros pensamos, ¿no? Esta oración es más real y más compatible con la propia definición de oración, que es hablar con Dios. Porque a veces nosotros nos volvemos un poco insensibles con la gente y les recetamos a las personas para todo: ora y léete 4 salmos, y cuando te sientas mal, lee los salmos otra vez más intensamente. Y pensamos que eso es igual a lo que pasó en esta historia. Esta no fue ese tipo de oración. Una oración repetitiva, sin sentido, una oración que no conduce a nada, una oración que tiene palabras bonitas, tan bonitas que tú no se las dices a tu esposo o a tu esposa ni a tus hijos porque te dirían: ¿y tú quién eres? Pero cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos unas clases de palabras. Yo me imagino a Dios arriba como: ¿en serio? Nos vamos a poner en estas tú y yo. O sea, que a nuestros hijos, a nuestras esposas, a las damas, a sus esposos, a los compañeros de trabajo, como hablamos, como nos sentimos en confianza, como hablamos con alguien cuando nos sentimos tristes, que abrimos el corazón y le decimos: me pasa esto, me pasa lo otro, pero cuando vamos delante de Dios, amantísimo Señor, una cosa que, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está hablando ahí? Que no se parece a mi hijo que habla constantemente. Este de Jesús era diferente. Era una oración de angustia. Era una oración donde se derrama el corazón. Era una oración donde no se utiliza antifaz. No hay careta ahí. No hay hipocresía ahí. Porque estás delante de aquel que estamos desnudos delante de su presencia. Él conoce cuando estamos felices. Él conoce cuando estamos tristes. Él conoce la motivación de nuestra angustia. Así que ahí estamos delante de Él, orando, hablando con Él, expresándole cuán mal nos sentimos, y no nos sentimos condenados por eso. Somos genuinos delante de la presencia de Dios. Y una oración así, una oración que viene de la angustia, que viene de la humillación, la Biblia dice que Dios no la rechaza.
Un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Cuando hay una apertura del alma delante de Dios y podemos abrazarnos ahí con Él en nuestra intimidad y dejarle saber a Dios cuán profunda mal nos sentimos, cuán desanimados nos sentimos. No tienes que ir delante de Dios, Señor, yo quiero que tú sepas que yo estoy en victoria. Proclamo que estoy en victoria. Él sabe que no estás en victoria, que no te sientes en victoria, que piensas de todo menos en cosas victoriosas. Él lo sabe. Por lo tanto, a veces resulta más en tiempo de tristeza ir delante de Dios como soy y decirle al Señor, estoy triste. Me siento desanimado, me siento débil y quiero mejorar y te necesito. Esa oración de apertura delante de Dios en muchas ocasiones produce fortaleza. Porque quien se muestra fortalecido no necesita fortaleza. Pero quien se muestra débil, quien se muestra necesitado, recibe la ayuda del amado, recibe el apoyo del Señor. Porque cuando tú te acercas delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, ahí hay gracia disponible para ti. Hay gracia disponible para ti cuando te acercas con el corazón correcto. Y esa es una forma de enfrentar la tristeza. La otra forma de enfrentar la tristeza que vemos en esa historia, la vemos los discípulos. ¿Qué hicieron? ¿Lo vieron en la historia? Dice que cuando Jesús se levantó, que lo fue a buscar, ¿estaban qué? Estaban durmiendo. ¿Y saben cuál era la razón de dormir? Su tristeza. Su tristeza. Y lo hice en el primero y lo hago en el segundo. Me confieso, que esa ha sido una en ocasiones de mis estrategias para enfrentar la tristeza. ¿Me acuesto a dormir? ¿Alguien así como? Tengo algún amigo, ¿verdad? Estoy triste y digo, chocolate y a dormir. No café, porque el café me pone a mí chocolate y a dormir. Y cuando uno está triste, como que el ambiente está listo para dormir. Y tal vez cuando me levante, la cosa cambia. Y total, las veces que me ha costado dormir y me levanto, todavía está ahí Goliat retándome. El gigante no se va para ningún lado hasta que usted lo enfrente, ¿verdad? Así que esta tristeza que causa paralización, este desánimo que causa que yo deje de hacer lo que debo de hacer porque estoy triste, porque estoy desanimado, porque me siento que estoy pesimista y por eso paro, me duermo. Paralizo todos los planes que Dios tenía conmigo, paralizo todos los planes que yo tenía, mis metas, mis sueños, las paralizo. Busco la manera de poner en alto todo aquello que de alguna manera tengo potencial para hacer. La razón, me siento triste. Y la tristeza también lleva a la paralización de nuestra vida. O nos lleva de rodillas a Dios donde encontramos fortaleza, o nos lleva a paralizarnos, a dormirnos, a ponernos en alto hasta que la cosa se arregle. Y la cosa es que la cosa no se arregla durmiendo. Una de las cosas que a mí me ayuda a superar la tristeza, porque mi trabajo tiene grandes dosis de tristeza, de desilusión, ¿verdad? Así que en ocasiones vemos cosas que no quisiéramos ver y nos entristece. Y pasamos experiencias que no quisiéramos pasar y nos ponemos tristes. Y yo asumo que eso no me pasa a mí nada más, pero si a alguno de ustedes le pasa, yo oro al Señor que usted pueda entender que aún esos momentos de Getsemaní tienen su propósito. Si los pasamos derramando nuestro corazón delante de Dios, cosas bellas pasan en la presencia de Dios. Cosas bellas pasan cuando estamos abriendo nuestro corazón en la presencia de Dios. Una de las cosas que me llama la atención de esta historia es lo que significa Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y yo busqué una foto de lo que son prensas de aceite para que usted, ¿verdad? Y yo nos podamos identificar ahí. Así que mi equipo de trabajo, antes que yo me ponga triste, ahí está. Eso es una prensa de aceite. Creo que traje otra por ahí también, ¿verdad? Ve a la otra y después vuelve a esa. Eso es una prensa de aceite. ¿Ven la rueda?
Lo que ocurría es que en ese plato, en ese lugar se echaban los olivos. ¿Se acuerdan que Jesús fue a dónde? Fue al monte de los olivos, ¿no? Él fue al monte de los olivos, ahí en Getsemaní. Ese pudiera ser nuestro Getsemaní. Se tiran los olivos en esa prensa de aceite y lo que ocurre luego es que esa rueda que usted ve ahí te empieza a pasar, le empieza a pasar por encima a las aceitunas, a los olivos. Le comienza a pasar por encima una y otra vez, una y otra vez. A veces los que están trabajando en eso se cansan y ponen burro para que le dé vuelta. O sea, para asegurarse que la rueda te pase, le pase al olivo lo suficiente por encima para que lo triture, lo haga canto, lo haga pedazos y les traiga algo interesante. Porque la rueda no pasa por encima de ti solo por verte que te pasó por encima. Hay un plan detrás de eso. Hay un propósito de Dios detrás de eso. Él está buscando extraer algo. Cuando Dios nos lleva a Getsemaní, Él busca extraer de nosotros algo que Él sabe que tenemos y que sirve para cosas tremendas en su reino y en el ministerio. Y eso que se extrae, ponme la otra foto, por favor, que la otra rueda se ve más grande. Esa. Eso que se extrae del olivo es aceite. Aceite de oliva. Y cuando pasa la primera piedra así, bien pesada por el olivo, sale un aceite bien puro, bien puro. Nosotros decimos que es aceite extra virgen, porque es puro. Que sale de la prensa. Tú sabes, cuando algo es cíclico, cuando algo es así en círculo, tú lo ves venir. Tú sabes que te toca. Y vuelve otra vez la prensa a dar vuelta y tú lo ves. Sabe que te toca, ¿verdad? Sabe que esa experiencia de prensa, de apretarte, de romperte, de sentirte impotente, de sentirte inseguro, de sentirte triste porque no puedes controlar lo que viene. Toda esa experiencia, cuando las pasamos a los pies del Maestro, abriendo nuestro corazón delante de Dios, buscando su presencia para ser fortalecido, extrae de nosotros aceite. Y el aceite de oliva se utilizaba para 3 cosas específicas. ¿Está conmigo, verdad? ¿Me está siguiendo? Ok. Número 1, el aceite de oliva era utilizado para alumbrar. ¿Se acuerdan las lámparas de aquellas mujeres que se quedaron sin aceite y se quedaron sin? Ese aceite era aceite de oliva. Se quedaban sin alumbrar porque no había aceite, y si no hay aceite, en aquel tiempo no se utilizaba mucho los elementos de combustible, era el aceite, y el aceite servía para dar luz, para alumbrar. Dice que en el tabernáculo había un candelabro y ese candelabro tenía una forma, y algunas de las formas del candelabro eran olivos, y en esos olivos se ponía aceite, y el aceite era para alumbrar ese lugar. Así que a veces, cuando nosotros estamos siendo, esa está fuerte, viejo, yo voy a decir aplastado, pero triturados, aplastados, la piedra pasando por nuestra vida, de ahí sale luz. De ahí sale luz. El que es procesado y el que es triturado usualmente sirve de luz a los demás en tiempos de oscuridad. Tú reconoces los triturados porque saben dar luz a otros cuando otros están pasando tiempos difíciles. Los que no son triturados son los que apagan las luces para que vean menos. Pero una persona que ha sido procesada, Dios saca aceite de esa persona, y en los momentos más oscuros de otros, ellos dan luz, son capaces de dar luz. Por eso dice que no se pone debajo de la mesa, ¿verdad? Sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. El aceite, para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero antes de ahí, yo quería encontrar un sonido de rueda, pero no lo encontré, para ponérselo así gráfico. ¿Cómo sonaría eso? No, así diríamos nosotros. Pero ¿cómo sonaría la piedra, verdad? ¿Cómo sonaría la piedra? Si eso no se escuchó,
A los que están en Facebook Live, lo siento. Esas cosas no se repiten, no, son flores que se abren solo para, bueno, anyways. Lo segundo para lo cual se usa el aceite es como ungüento para sanar. Habían heridas que solamente eran tratadas con aceite, ese aceite que salía de ahí. Y cuando te pasa así la rueda por encima y empieza a destilar aceite de ti, el que es procesado aprende a sanar a otros. Los procesados son entes de sanidad. Tú lo ves, cuando hay una persona procesada y ante la falta de los demás son empáticos. No son orgullosos como para meterle con un bastón a aquel que viene. No, son empáticos porque ellos mismos saben que han sido procesados. Así que lo que destila de ellos es aceite para sanar, luz para alumbrar, aceite para alumbrar, aceite para sanar. Por eso usted se va a dar cuenta de un fenómeno interesante en la vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Algún día tendremos más cámaras para ponerlo por todos lados, pero ahora mismo me tienen que perseguir para adelante y para atrás, lo siento. Te di luz verde. Muévete, hombre, por todos lados. Por eso hay un fenómeno en la vida cristiana que hasta el sol de hoy usted y yo no hemos podido explicar. ¿Cómo es que en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios nos pone a ayudar a otras personas? Pero ¿y a quién se le ocurre una cosa así? O sea que yo estoy pasando un momento difícil y necesito que alguien venga y ore por mí y de repente te encuentras con alguien que quiere una palabra del Señor. Que tienes que orar por esa persona. Y ¿sabes lo más tremendo? Que a veces ora por esa persona y Dios te escucha. Y lo bendice y lo sana y pasan cosas tremendas en la vida de esa otra persona. Mientras tú estás... Es bello. Es bello. Como el ser procesado, Dios nos utiliza para bendecir la vida de otras personas, para sanar las heridas en otras personas. Mientras nosotros estamos en nuestro tiempo de Getsemaní, abriendo nuestro corazón delante del Padre, pidiéndole al Señor que nos dé ayuda y nos fortalezca, Dios saca aceite de nuestra vida para bendecir la vida de otras personas. Por eso cuando yo escucho líderes, especialmente de los que ministran en la iglesia, que están pasando por un tiempo difícil, a veces me da con ponerlos a predicar. Porque yo sé que está saliendo aceite. Yo sé que está saliendo aceite. Y lo tercero, para lo cual he utilizado el aceite, es para la unción. Es para ungir. Es para ungir. Se ungía para ser hábil para ministrar. Así que donde está saliendo aceite hay capacidad de ministrar. Hay capacidad de representar al Señor. ¿Por qué? Porque está siendo procesado. Está siendo triturado. Está siendo aplastado. Y mientras más te pasa la rueda, más aceite sale. Pero es una pregunta difícil. ¿Cuántos quieren ir a Getsemaní? ¿Verdad que está complicada la pregunta? Porque yo quiero aceite para ministrar, yo quiero aceite para alumbrar, yo quiero aceite para sanar, pero ¿quién rayo quiere que le pase una rueda por encima? Lo bueno es que tú no tienes que escoger ir a Getsemaní, ya eso Dios lo escogió por ti. Eso es sí o sí. Así que si tú estás pasando por un momento de Getsemaní, yo oro que este mensaje te dé ánimo. Y si no, guárdalo porque pasará. No estoy profetizando mal sobre nadie, está bien. Es que pasará. Es una realidad, pasará. Así que el aceite que Dios extrae de mí en este proceso ayuda a alumbrar, ayuda a sanar y me ayuda a ser hábil para ministrar al Señor. Y eso, mi hermano, mi hermana que estás aquí, es bello. Es bello. Es una de las cosas que a mí me impresionan de Dios. Haz una práctica, pero tienes que seguir las instrucciones. ¿Está bien? ¿Te pueden seguir instrucciones? Ok. Vas a buscar el libro de los Salmos. ¿Qué libro vas a buscar? Los Salmos. No vas a leer la introducción. No vas a leer
el título ni la pequeña introducción que sale en letras pequeñas. No lo vas a leer. Algunos de ustedes van a ir a leer específicamente eso. Pero la meta es que usted no lo lea. ¿Está bien? Yo quiero que usted empiece a leer el Salmo. Hay algunos de ustedes que ya están buscando las letras pequeñas esas. La idea es que usted lea el Salmo sin leer la introducción ni las letras pequeñas. Y cuando usted llegue a un Salmo que le bendiga, que le toque de verdad, ese Salmo usted va a leer el título y las letras pequeñas. Y usted se va a dar cuenta que los salmos que más le bendicen fueron escritos en los momentos más difíciles del salmista. Los que leemos para acostarnos a dormir, lo escribió alguien que probablemente no podía dormir. Porque estaba en una cueva, estaba haciéndose pasar por loco, estaba siendo rodeado de sus enemigos, a punto de que lo mataran. Y de repente en esa angustia, en esa tristeza, en esa adversidad, se sienta a escribir y saca una joya que la saca del parque. Y nosotros la utilizamos para animarnos, pero fue escrita en Getsemaní, en la prensa. Fue escrita en la prensa. Yo quiero que destile de mí cosas para poder bendecir a otros. Así que la única forma de yo poder hacerlo es cuando yo esté triste, en lugar de paralizar mi vida y acostarme a dormir, borro a la presencia de Dios, corro a los pies de Jesús y abro mi corazón delante de Dios y le dejo saber al Dios que yo sirvo lo que ya Él sabe, que yo no puedo sin Él, que me siento mal, que me siento en angustia, que me siento entristecido, que me siento melancólico, que me siento pesimista, que me siento que a veces no quiero ni siquiera ir al servicio, que no quisiera orar, que a veces no quiero leer la palabra de Dios, que a veces me resulta mal hasta escuchar, no quiero escuchar a nadie. Y de repente, en ese momento, viene la fortaleza de Dios. Viene la fortaleza de Dios. Como Jesús fue fortalecido, así será fortalecido tú también. ¿Cuántos lo creen conmigo? Como el Señor fue fortalecido, así será fortalecido tú también. Hay fortaleza de parte de Dios. La fortaleza viene cuando reconocemos la debilidad nuestra. Necesitamos reconocer nuestra propia debilidad y entender que la prensa tiene sus momentos duros, pero tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios. Por eso es que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es como un aceite que desciende sobre la cabeza y desciende sobre la barba y llega al borde de las vestiduras. Es un aceite derramado. Es una unción. ¿Cuánto quieren unción? ¿Cuánto quieren unción? Quiero unción. Y tengo que aprender a pasar mi Getsemaní. Fíjate que yo no te estoy animando a ir y correr y pararte en Getsemaní y decir, yo estoy aquí. No, tú no necesitas escoger eso. Esas experiencias ya están escogidas por ti. ¿Está bien? Lo que tú necesitas es tener la mejor actitud en ese momento. Cuando te llegue ese momento de tristeza, de desánimo, de adversidad, de sentirte impotente, incapaz, de sentirte bueno para nada. Cosas que, a menos que usted tenga una autoestima tan y tan alta, y si la tienes bien alta, hay otras cosas que Dios utiliza para esa enfermedad también. ¿Está bien? Pero si te pasa que a veces nos sentimos así, entonces te aconsejo que corras a Jesús. Porque no hay otro lugar para poder ser fortalecido más que los pies del Maestro. Ven a Jesús y dile al Señor, yo te necesito. Así me siento yo, Señor, y aquí estoy para servirte así como me siento. Y dice la palabra que Dios no nos rechaza de esa manera, ¿verdad? Cuando hay un corazón contrito y humillado.
el Señor no lo rechaza. Cuando hay una persona que necesita gracia, hay gracia disponible. Cuando hay alguien que necesita misericordia, el cielo no está en bancarrota de misericordia. De hecho, ocurre un fenómeno en el cielo que es que la misericordia de Dios se hace nueva cada mañana. Cada mañana hay misericordia nueva de Dios. Hay gracia disponible. Y qué bueno, porque si no, ni usted ni yo pudiéramos estar aquí. Estamos aquí por eso, por su gracia, por su misericordia. Y a mí me gustaría cerrar esta experiencia, este tiempo, no sin antes orar. Son llamados raros, ¿verdad? Pero si tú estás escuchando la voz del Señor y tú necesitas ser fortalecido o fortalecida, ¿verdad? Significa que estás en tu Getsemaní. Y necesitas esa mano de Dios que te fortalezca, que te ayude, que te dé fuerzas para seguir adelante. Gente, me encantaría decirle que cuando tú percibas la ayuda de Dios, vas a empezar una vida de cosas tremendas. Después de Getsemaní lo que venía no era mucho mejor. Era traición, era negación, era latigazo, era espina, era cruz. Dice, pastor, pero entonces, ¿cuál es la esperanza? Que si estás fortalecido puedes enfrentar lo que sea que venga. Si Dios te fortalece, tú vas a poder enfrentar lo que sea que esté del otro lado. Algunos de nosotros vamos camino a grandes batallas y necesitamos enfrentarlas fortalecidos. Que las batallas vendrán siempre, pero cómo te encuentren es bien importante. Yo oro a Dios que te encuentren fortalecido y fortalecida. Y la fortaleza la descubrimos cuando nos derramamos delante de Dios. Y le decimos al Señor, ayúdame. Si puede estar puesto en pie conmigo, por favor. Si me ayudan los muchachos arriba, por favor, con las luces, se lo agradezco. Este es un momento especial e íntimo entre tú y el Señor. Entre tú y el Señor. Pero si tú estás en tu Getsemaní y tú necesitas ser fortalecido por el Señor, pues yo quiero invitarte a que vengas aquí donde estamos los que a veces nos entristecemos y necesitamos ayuda de Dios. Tanto.